Bueno, vamos a ver, vamos a repasar sobre los productos notables. Antes de revisar los productos notables, vamos a tener en cuenta los siguientes aspectos, ¿sí? Algo sobre las leyes de la potencia, ¿sí? Bueno, voy a ubicar una expresión algebraica, por ejemplo, 3x a la cuarta, ¿ya? Y a esta expresión algebraica la elevamos a una potencia, ¿sí? Sabemos que una expresión algebraica contiene dos elementos, ¿verdad? Los dos elementos que contiene la expresión algebraica se llaman coeficiente y esta expresión se llama parte literal. ¿Sí? Ahora, según la ley de la potencia, me indica para elevar una expresión algebraica o resolver una expresión algebraica elevada a una potencia, lo primero que tenemos que hacer es que reconocer los elementos, ¿verdad? El coeficiente lo vamos a multiplicar cuantas veces me diga el exponente, ¿sí? Como el exponente me dice 2 cuadrado, voy a multiplicar el coeficiente 2 veces, o sea, 3 por 3 resulta 9. Pero en una expresión literaria, en una parte literal, no se lo hace de la misma manera que en la parte del coeficiente, sino que escribimos la misma letra o la misma base y los exponentes tienden a multiplicarse. 4 por 2, 8. O sea, que al realizar 3x a la cuarta elevado al cuadrado, me va a quedar 9x a la octava, ¿sí? Entonces, este tema o este conocimiento es fundamental recordarlo, ya que en los productos notables tenemos que aplicar varias potencias, ¿sí? Ese es el conocimiento de las leyes de la potencia que debemos de saber. Vamos a seguir con productos notables. Y vamos a trabajar con esta destreza que indica reconocer y calcular productos notables e identificar factores de expresiones algebraicas como lo indiqué en el ejemplo anterior. Tenemos que realizar no solamente expresiones aritméticas, sino también expresiones algebraicas. Vamos a ver el primer producto notable, el cuadrado de un binomio. Tenemos que aprendernos esta regla. Esta regla es fundamental para realizar este tipo de ejercicio. Por favor, bajen el audio. El cuadrado de la primera cantidad nos indica la regla, más o menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad y más el cuadrado de la segunda cantidad. Tenemos esta expresión como nos indica la regla, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llama el cuadrado de un binomio? Porque dentro de un paréntesis tengo dos términos, ¿verdad? Precedidos en este caso del signo más, ¿sí? Como indica la regla, la primera cantidad elevada al cuadrado más o menos el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad y más el cuadrado de la segunda cantidad. La primera cantidad en este caso es X y la segunda cantidad en este caso es Y. Vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan mucho mejor. Tenemos el siguiente ejemplo.
5x al cubo menos 4x cuadrado elevado al cuadrado, ¿verdad? Como indica la regla, vamos a realizar la primera cantidad elevándola al cuadrado, el doble producto de la primera por la segunda y el cuadrado de la segunda cantidad. Si el signo de en medio es negativo, los signos van alternados. ¿Qué quiere decir alternado? La primera expresión cuando no lleva signo es positivo, la segunda negativo y la tercera positivo. Eso quiere decir alternados. Más, menos, más. ¿Sí? En el primer paréntesis vamos a ubicar el primer término y el primer término en el siguiente paréntesis. Y en los paréntesis posteriores va el segundo término y el segundo término, ¿sí? Luego vamos a aplicar las operaciones como les indiqué al inicio de la clase. Como les indiqué, esto es una expresión algebraica elevada al cuadrado, ¿sí? 5 al cuadrado resulta 25. Pero cuando es una expresión literaria, se multiplican los exponentes. Escribo la misma base y multiplico los exponentes. 3 por 2, 6. En este caso, solamente vamos a multiplicar los coeficientes. En medio me indica un producto. Ese producto solamente lo hacemos con los coeficientes, o sea, con la parte numérica. 2 por 5, 10. Y 10 por 4, 40. Entonces, eso resulta al multiplicar el 2, el 5 y el 4. Y la parte literaria no cambia, queda la misma. Más, como le indiqué al inicio de clase, ¿sí? Esto es una expresión algebraica, ¿verdad? Elevada al cuadrado, como le indiqué. El coeficiente lo voy a multiplicar cuantas veces me diga el exponente, o sea, 4 por 4, 16. Cuando es una parte literaria, escribo la misma base y multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Entonces, este es el primer tema llamado el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Quiero que activen los audios, por favor, y me indiquen si entendieron. Profe, ¿puede volver a repetir? Al momento que termina la clase, ustedes pueden verla nuevamente para que lo que no entendieron lo puedan asimilar. Continúo. El siguiente tema, ¿sí? El siguiente producto notable es el cubo de un binomio. ¿Qué indica el cubo de un binomio? Esta regla es un poquito más amplia, ¿sí? Me indica el cubo de la primera cantidad más el triple del producto de la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda cantidad, más el triple producto de la primera cantidad por la segunda cantidad elevada al cuadrado y más la segunda cantidad elevada al cubo. Si el signo del binomio es negativo, los signos van distribuidos en términos en forma alternada, como les indiqué anteriormente. ¿Qué quiere decir en forma alternada? Que van los signos de la siguiente manera: más para el primer término, menos para el segundo, más para el tercero y menos para el cuarto, ya que en el cubo de un binomio siempre el resultado que vamos a obtener son 4 términos, como lo indica, ¿sí? Como lo indica de esta manera, donde estoy yo ubicando el láser, ¿verdad? Y si es negativo en medio, obviamente como le indiqué, cuando al inicio no hay signo, se sobreentiende que es positivo. Más, menos, más, menos. Prosigo con un ejemplo para que lo entiendan. Aquí tengo el siguiente ejemplo que me indica el cubo de un binomio. Entonces, aquí está el ejemplo: 3x a la cuarta menos 5x cuadrado elevado al cubo. Lo vamos a hacer por intermedio de la regla. ¿Qué indica la regla?
el cubo de la primera cantidad. La primera cantidad la elevo al cubo. Y va a ir positivo, ¿sí? Y va a ser positivo. El siguiente es negativo. Menos el triple de la primera cantidad elevada al cuadrado por la segunda cantidad, dice la regla. Más según lo que indiqué al momento que se alternan los signos. El triple de la primera cantidad por la segunda cantidad elevada al cuadrado. Y más, perdón, y menos el cubo de la segunda cantidad, según la regla. ¿Sí? Esa regla, toda esta clase se la he enviado con anticipación en la mañana, ¿sí? Para que ustedes revisen todo lo que son reglas del cuadrado o reglas de todos los productos notables que les voy a enseñar el día de hoy, ¿sí? Eso tienen que revisar ustedes el documento en casa y según la clase que le estamos dando, practicarlo con los talleres que les estoy enviando, ¿sí? Vamos con esta expresión algebraica elevada al cubo. 3 elevado al cubo nos quiere decir que al 3 lo voy a multiplicar 3 veces. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Como le indiqué, cuando es una parte literaria, escribo la misma base y multiplico los exponentes. 4 por 3, 12. Menos. Antes de multiplicar, si nos damos cuenta, aquí me está indicando una potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que primero tengo que desarrollar la potencia y luego la multiplicación. Vamos, 3 al cuadrado, 9. X a la cuarta elevado al cuadrado, X a la octava. ¿Verdad? Y ahí sí, al momento que ya hice la potencia, aplico la multiplicación. La multiplicación. Primero con los coeficientes. 3 por 9, 27. Y 27 por 5, 135. Y las partes literarias no cambian. X a la octava y Y al cuadrado. Asimismo, como hice este producto, lo voy a hacer en el siguiente producto. Ahora el cuadrado está en el segundo término. Sí. Y asimismo, esta expresión algebraica la tengo que realizar como les indiqué al inicio. 5 al cuadrado, 25. Y al cuadrado elevado al cuadrado, Y a la cuarta. ¿Sí? Al momento que ya realicé la potencia, aplico la multiplicación. 3 por 3 y el resultado lo multiplico por 25. 3 por 3, 9 y 9 por 25, 225. Y las partes literarias va la misma, no cambia. Y por último, menos, como les indiqué al inicio, multiplico 3 veces el 5, según el exponente. 5 por 5 y por 5, que me da 125. Como es una parte literaria, escribo la misma parte literaria y multiplico sus exponentes, ¿verdad? 3 por 2, 6. Entonces, ahí tenemos el segundo producto notable. El cubo de la suma o de la diferencia de dos cantidades o de un binomio, ¿sí? Voy a proseguir con el siguiente producto notable. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales. Me indica la siguiente regla o concepto que el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales es igual al cuadrado de la primera cantidad
menos el cuadrado de la segunda cantidad. Como nos indica esta expresión, cuando nos indica el tema está claro, nos indica el producto de la suma de dos cantidades iguales. O sea, ¿qué quiere decir? Que la cantidad del primer paréntesis debe ser parecida o igual, ¿sí?, a la cantidad del segundo paréntesis. Pero los signos deben ser opuestos, nunca deben ser iguales. Siempre más menos o menos más. Las cantidades deben ser iguales, pero los signos opuestos, ¿verdad? ¿Y cómo solucionamos este problema? ¿Sí? Esto es una característica que debemos de saber. Nos indica que la primera cantidad la elevamos al cuadrado, como son iguales, ¿sí?, se le eleva al cuadrado, menos la segunda cantidad elevada al cuadrado. Para entenderlo, vamos a realizar un ejemplo. Tenemos la siguiente expresión, 4x al cubo más 7y al cuadrado, que multiplica a 4x al cubo menos 7y al cuadrado. ¿Sí? Como nos indica la regla, ¿qué nos indica? Como las cantidades son iguales y de signos opuestos, estamos hablando del producto de la suma por la diferencia entre dos cantidades iguales, ¿verdad? ¿A qué es igual? Al cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. La primera cantidad, si nos damos cuenta, es la que está de rojo, ¿verdad? Que la voy a ubicar ahí. 4x al cubo. Y la segunda cantidad es la cantidad de azul. Y asimismo, como realizamos los ejercicios anteriores y al inicio, como les expliqué sobre las leyes de la potencia, el coeficiente, que es 4 elevado al cuadrado, resulta 16, y cuando es una expresión literaria, escribo la misma letra y multiplico sus exponentes. 3 por 2 me queda 16x a la sexta. Menos, asimismo, 7 al cuadrado resulta 49. Escribo la misma expresión literaria, que es y, y multiplico sus exponentes. 2 por 2, 4. O sea, resulta 49y a la cuarta. Y ahí termina el ejercicio. Para reconocer el producto, la suma por la diferencia, siempre los paréntesis deben ser iguales, pero de signo contrario. Y la solución siempre va a ser el cuadrado de la primera cantidad menos el cuadrado de la segunda cantidad. Y aplicar operaciones de las leyes de la potencia. Prosigo con el último tema que vamos a ver sobre productos notables, que indica el producto de dos binomios con un término en común. Me indica que el producto de dos binomios con un término en común es igual al cuadrado de la primera cantidad como primer término. La suma algebraica de las segundas cantidades acompañado del término de la primera cantidad como segundo término. Y finalmente, el producto de las segundas cantidades como tercer término. Le voy a explicar cómo tiene que ser resuelto este ejercicio con la siguiente expresión. Siempre, si nos damos cuenta, el tema nos indica con un término en común. Siempre los términos en común van a ser las primeras cantidades, siempre, ¿sí? Los signos pueden ser diferentes, pueden ser iguales, más y más, menos menos, o más menos, o menos más, ¿sí? Y las segundas cantidades diferentes, ¿sí? Siempre las primeras cantidades deben ser iguales, por eso se llama con un término en común. El término en común es las primeras cantidades. ¿Y cómo resuelvo esto? Lo resuelvo aplicando la primera cantidad elevada al cuadrado, ya que los términos son iguales, ¿verdad? Más la suma algebraica de las segundas cantidades, ¿sí? La suma algebraica de las segundas cantidades, pero acompañado del término dependiente X, o sea, del primer término. Y por último,
más el producto de las dos, de las segundas cantidades. Lo vamos a explicar con un ejemplo. Tengo el siguiente ejemplo, x cubo menos 9 que multiplica a x cubo más 4. Si nos damos cuenta, he ubicado con rojo los términos en común en las primeras cantidades, ¿verdad? Entonces, según la regla, ¿qué es lo que indico? La primera cantidad elevo al cuadrado. Eso dice la regla. Más la suma algebraica de las segundas cantidades. O sea, ¿qué quiere decir? Que las segundas cantidades las ubico dentro de este paréntesis. Menos 9 y más 4. Acompañado del término dependiente de la primera cantidad. En este caso, de x cubo. ¿Sí? Y más el producto de las segundas cantidades. Si nos damos cuenta, solo trabajamos con las segundas cantidades, ¿verdad? ¿Sí? La primera cantidad la trabajo al inicio, nada más. Y como resultado, como lo indiqué, como este solamente es una expresión literaria, escribo la misma base y multiplico los exponentes. En el siguiente término, tengo una suma algebraica. Esta suma algebraica tengo que interpretarlo de la siguiente manera. Si tengo signos diferentes, ¿qué pasa? Tengo que restar, ¿verdad? Ya que signos diferentes se restan. Pero ¿qué signo lleva? El signo del número mayor. En este caso, el número mayor es 9, por lo tanto, el signo que va a llevar es negativo. Y al restar 9 con el 4, resulta 5. Acompañado del término dependiente x cubo en este caso. ¿Sí? Luego lo que voy a hacer es aplicar el producto de los signos. Más por menos y por más. Más por menos, menos. Por más, menos. 9 por 4, 36. ¿Sí? Y ese es el resultado de nuestro cuarto producto notable. Les indico, señores estudiantes, estos 4 temas que hemos visto el día de hoy, los vamos a utilizar en todas las operaciones algebraicas que vayamos aprendiendo en este nuevo año lectivo, ¿verdad? Y estos productos notables deben de tenerlo bien en conocimiento, ¿sí? Para los siguientes temas que vayamos avanzando, ¿sí? En este caso, vamos a hacer unos ejercicios para ver si han comprendido. Por favor, copien los siguientes ejercicios para hacerlos, ¿sí? Y practicar. El que haya terminado la primera me comunica para admitirle que pueda dirigirse.
Profesor, ya terminé. Tiene, dígame cuál es el resultado. 9x a la décima más 12x a la quinta y a la cuarta más 4y a la octava. Muy bien, Marco, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, Marco. Marco indicó el resultado del primero, 9x a la décima. Sí, Más sí. Más 12x a la 12 quinta, x a la quinta, y a la cuarta, más 4y a la octava. y a la cuarta, más 4y a la octava. Sí. Está copiando. Jairo Mejía, ¿me puedes ayudar con el ejercicio 3? ¿Alguien que me ayude con el ejercicio 3? Perdón, con el ejercicio 2. El cubo de las dos cantidades, 4x cuadrado más 5y al cubo elevado al cubo. ¿Me puedes ayudar, Aileen? Ya. 64x a la sexta más 240 x a la cuarta y al cubo más 300 x al cuadrado y al cubo más 125 y a la novena. Muy bien, Aileen, muy bien. Bueno, según lo que le salió a Aileen, 64 x a la sexta, ¿verdad, Aileen? Más 240. 240 x a la cuarta, ¿verdad? Sí. Y y al cubo. Más 300, ¿verdad? Más 300. X al cuadrado Y al cubo. y a la sexta, Aileen.
más 125 y a la novena. Bueno, el segundo ejercicio ya está resuelto de esta manera. Estos ejercicios los podemos hacerlo mentalmente. Si tenemos bien aprendidas las reglas que les indiqué al inicio, ¿verdad? Bueno, el tercer ejercicio no lo van a hacer porque no le corresponde a un producto notable, ¿sí? No le corresponde a un producto notable. Por eso no lo van a poder hacer. El cuarto ejercicio sí. Es el último producto notable que vimos, ¿te acuerdan? ¿Se acuerdan? Que era el producto de dos binomios con un término en común. ¿Cuál es el término en común? X a la cuarta, ¿verdad? Lo podemos hacer directamente. ¿Qué indica? La primera cantidad elevada al cuadrado, o sea, X a la cuarta elevada al cuadrado es X a la octava, ¿verdad? Luego, ¿qué indica? La suma algebraica de las dos cantidades. Como los signos son iguales, ¿qué pasa? Se suman, ¿verdad? Y se ubica el término de la primera expresión. Y luego se multiplican las segundas cantidades. Se multiplican. Menos por menos, más. Y 11 por 5, 55. ¿Sí? Bueno, señores estudiantes, ojalá que la clase haya sido amena para cada uno de ustedes y provechosa, ¿verdad? Revisarán el documento, ¿sí? Ahí están las reglas y cómo deben de seguir paso a paso con respecto a cada tema, ¿verdad? Algo que quiero recalcarle, al inicio, siempre, por favor, el respeto para cada uno de sus compañeros y además para el que le está sirviendo aquí, ¿verdad? Entonces nos vemos la próxima clase, sí, conmigo hasta el día viernes, me imagino, ¿verdad? Sí, Bueno, profesor. chao.